Muy bien, nuevamente muy buenos días y gracias por estar aquí presentes. Entonces, en el taller de inteligencia emocional, este ya vendría a ser la segunda sesión del mes de abril y en la primera sesión nosotros hablamos de, ¿qué hablamos la primera sesión, señora Edicita? La clase anterior. Exactamente, la clase anterior nosotros hablamos de un diario, ¿verdad? El diario emocional, sí. El diario El diario emocional, exactamente, el diario emocional. Esta era una de las técnicas que nos ayuda en mucho a conocer nuestras emociones, a ser conscientes de nuestras emociones, cuando lo que estamos buscando es regular esas emociones. Pero para poder regularlas, para poder regular la ira, la cólera, el miedo, las frustraciones, tenemos que primero aprender a reconocer bien esa emoción para que en el momento en el que estemos viviendo esa emoción, ya sea por una circunstancia difícil, una discusión, un momento de frustración, como dije, pues ahí reconocer esa emoción y ahí poder regularla, darnos cuenta y de repente ir a tomar una respiración, irnos a tomar un vasito de agua, salir del ambiente en que nos encontremos o con la persona con la que estemos discutiendo, parar la discusión, irnos a otro lado, tomar aire, pensar un poquito más y de esa forma calibrar nuestra reacción. Entonces, eso es el beneficio, es lo que se busca con la inteligencia emocional, además de poder conocer esa extensa y gran variedad de sentimientos que como seres humanos tenemos, ¿no? Conocer y poder, digamos, de alguna forma disfrutar más los momentos de alegría, de felicidad, poder entender cómo es que llegamos a esa felicidad, cómo es que la alegría es una emoción básica al mismo tiempo de ser también parte de esa felicidad que es ya más bien un sentimiento más complejo, tanto como el amor, por ejemplo, que también hablamos, ¿no? Sentimientos complejos que se escriben muchos libros todavía para describirlos, ¿no? Hay muchos libros escritos sobre el amor, muchos autores y muchos poetas han escrito sobre el amor y todavía no se ha podido definir del todo porque son parte de los sentimientos complejos humanos que tenemos. Pero el conocer eso, el conocer esa riqueza emocional que nosotros tenemos, pues hace que nos conozcamos un poquito más a nosotros mismos y disfrutemos de esa riqueza emocional y regulemos aquellas emociones que nos desbordan y que a veces nos hacen cometer cosas de las que luego nos arrepentimos, ¿no? Entonces, para todos hay un poquito de inteligencia emocional. Ese diario emocional es una de las técnicas que ya hablamos la sesión pasada. Ahora nosotros vamos a trabajar con un test, pero el test va referido a un rasgo de personalidad que se ha hecho famoso en estos años, que se trata de la alta sensibilidad. Me acaba de unirse con nosotros la señora Ana María, también le doy los buenos días, la bienvenida. Gracias, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, gracias por estar aquí. Es más interesante esta sesión. Muy bien, entonces, les decía, el término que se ha hecho popular, conocido, y se llama alta sensibilidad. Y luego se empezó a hablar de las personas paz, ¿no? Como dicen ahí, paz, pero no la paz que nosotros conocemos con Z, ¿no? La paz del estado de paz, ¿no? No de esa, sino más bien de paz en forma de siglas, que quiere decir personas con alta sensibilidad o personas altamente
sensibles. Altamente sensibles. Entonces, lo que vamos a graficar a continuación es de dónde surge esto, y al finalizar vamos a tomarnos un test con 22 preguntas en las cuales vamos a anotar. Por eso les decía, si tenemos un papelito, cualquier papelito así como este más o menos, su lapicerito, y van anotando puntito a puntito según las indicaciones que más adelante les voy a dar. Pero veamos, ¿de qué se trata esto de las personas altamente sensibles? Veamos poco a poco. Primero, para esto tenemos que describir lo que es la alta sensibilidad, ¿no? Personas altamente sensibles es porque tienen la cualidad de la alta sensibilidad. ¿Qué significa la alta sensibilidad? ¿Qué es? Cuando hablamos de alta sensibilidad, si una persona tiene hablamos cuando una persona tiene su sistema nervioso más sensible que la mayoría de la gente. Esto tiene como consecuencia que esa persona recibe relativamente más información sensorial que los demás. Recuerden que las sensaciones que nosotros experimentamos a través de nuestro contacto con el ambiente, hablamos del frío, el calor, el estar rodeado de muchas personas o de pocas personas, o sea, la sensibilidad que tenemos nosotros, pues llega a nuestro cerebro, llega a nuestra mente y se procesa en nuestra mente a través del sistema nervioso, ¿no? Completamente. Y este sistema nervioso puede ser un sistema nervioso central, donde está el cerebro y la médula espinal, o si no, el sistema nervioso periférico, que ya son como las raíces, donde se extiende, por ejemplo, a cada una de las yemas de nuestros dedos, ¿no? Donde tenemos gran cantidad de terminaciones nerviosas. Por eso es que cuando queremos ver si algo es liso, rugoso, áspero, cuando queremos ver las cualidades de los objetos, nosotros la tocamos con la yema de los dedos. Hay bastante sensibilidad. En otras partes del cuerpo también hay bastantes terminaciones nerviosas, lo cual hace que el cuerpo sea, pues, que esas partes del cuerpo sean más sensibles. ¿Mm? Pero esta sensibilidad no está solamente, digamos, en el cuerpo, ¿no? En la parte biológica, fisiológica del cuerpo, sino que también en nuestra constitución psicológica, nosotros también tenemos una sensibilidad. Por eso cuando hablamos de sentir, no solamente hablamos de sentir frío, calor, o las sensaciones del ambiente, ¿no? Sino también hablamos de sentir cuando decimos siento pena, siento miedo, siento alegría, porque los sentimientos también los sentimos, ¿no? Así como cuando sentimos algo, la mesa que tocamos, el agua que tocamos, sentimos frío o calor, de la misma forma se sienten también estas emociones, ¿no? Entonces, nuestra constitución psicológica hace que nosotros sintamos también las emociones y sintamos también eh, todo lo que está en nuestro entorno. Lo sentimos. Tanto, podemos decir, físicamente, como psicológicamente. Entonces, la alta sensibilidad se va más por el lado psicológico. Profesor, y a las emociones ajenas, ¿se siente eso también es considerado así? Las Por ejemplo, emociones, una sí. ajena, una llora y usted hasta siente también su dolor de ella y comparte hasta con el llanto. ¿Sucede eso también? Ah, mire qué interesante. Sí, eso se llama empatía. Ay, Eso se llama empatía. ay, Y los seres humanos tenemos esa empatía casi desde que nacemos, ¿no? Nacemos con esa empatía, esa cualidad empática. Empatía quiere decir que nosotros somos capaces de, justamente lo que usted menciona, de poder entender lo que el otro está sintiendo. Y casi
contagiarnos de su emoción, Ajá. ¿no? Ah, ya. Y es pues muy fácil de comprobar. De hecho, la mayoría de personas tenemos esta cualidad de la empatía, algunos más desarrolladas que otras. Y como vamos a ver acá en las personas altamente sensibles, por ejemplo, estas personas tienen, al ser más sensibles, también tienen un grado más de empatía, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Pero eso es la empatía, eso es la empatía. Y todos tenemos esa capacidad empática y eso es lo que hace que que nosotros podamos consolar a alguien, por ejemplo, ¿no? Darnos cuenta que está triste y entender lo que se siente su tristeza, porque nosotros también conocemos la tristeza. Y hay algo maravilloso que es cuando nosotros vemos el rostro de alguien y al notar su emoción, si está enojado, si está alegre, si está tranquilo, hay algo como que se refleja en nosotros, como que nos contagia a nosotros. No sé si les ha ocurrido, pero por ejemplo, usted sale de su casa y puede estar tranquilo, ¿no? Puede estar usted tranquilo, sereno, u ocupado, como la mayoría de personas estamos, ocupados, un poco ansiosos, qué sé yo, y de repente topamos con una persona que nos contesta de forma hostil o de forma como que está renegando, ¿no? Y de repente ese disgusto de esa persona como que nos contagia a nosotros, porque estamos nosotros, bueno, no estábamos enojados, pero esa persona enojada por ahí nos hizo enojar también un poco a nosotros, ¿no? Su disgusto como que nos lo pasó a nosotros. Y en otras ocasiones sucede lo contrario, ¿no? Podemos salir igualmente, como siempre, ¿no? Ocupados o tranquilos y topamos con una persona sonriente que nos sonríe, nos saluda y hasta muestra una sonrisa, una pequeña risa amigable, ¿no? Nos encontramos con una amistad y esa alegría nos la pasa, ¿no? Hasta en el momento de saludar, cuando si esa persona se sonríe, casi como que naturalmente correspondemos con una sonrisa. Entonces ahí está la empatía, ¿no? Esa es la empatía y es una capacidad humana que tenemos la mayoría de seres humanos, aunque por ahí se dice que los psicópatas carecen de esta habilidad, esta cualidad humana de la empatía, ¿no? No se sabe si carecen totalmente o bueno, o tienen muy poca, ¿no? Algo así, pero es por eso que a veces los psicópatas pues son capaces de hacer daño a los demás sin sentir remordimiento. ¿Mm? En cambio, las personas normales, si cometemos un error o por ahí dañamos a otra persona con nuestras palabras o nuestras acciones, podemos sentir un remordimiento y somos capaces de arrepentirnos y pedir disculpas. Porque de ahí, porque somos capaces de empatizar con su dolor, con lo que le hayamos podido provocar. Muy bien, entonces como la licenciada Mari ha llegado, y me estaba olvidando, voy a poner aquí el título para que ella también pueda tomar una captura, la captura respectiva de que estamos en el inicio del taller. Muy bien, entonces, pero no estamos hablando de la empatía, nos hemos ido como para hablar de la empatía, que sí es importante también tocarla, pero estamos hablando de la alta sensibilidad, que ha sido estudiado por esta psicóloga de aquí, que se llama Elaine Aron, ¿no? Elaine Aron es su nombre más conocido porque se popularizó con este libro, El don de la sensibilidad. En el libro El don de la sensibilidad es donde habla de las personas altamente sensibles. Es ahí donde se populariza el término de las personas altamente sensibles, ¿no? Entonces, esta doctora dice, en 1991 definió la sensibilidad en el procesamiento sensorial y acuñó el término
En inglés, High Sensitive Person, traducido al español como persona altamente sensible. Si estamos hablando de este tema ahora, es justamente gracias a esta psicóloga, ¿no? Y como ustedes verán, también es una adulta mayor como ustedes. Y ha escrito pues ese libro, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a conocer? Bueno, para entender bien esto de la alta sensibilidad, primero tenemos que entender la sensibilidad. Entonces, una búsqueda rápida en un diccionario, ¿qué nos dice del término? Primero nos advierte que la sensibilidad, pues es un término, como muchos otros términos, que según el contexto en el que se hable, va a tener por ahí un distinto significado, ¿no? Pero acá proponemos dos definiciones. La primera, capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos. Capacidad para percibir sensaciones a través de los sentidos o para sentir moralmente, ¿no? Miren que acá hay las dos cosas que les explicaba al principio. Nosotros sentimos con el cuerpo, con la piel, con los 5 sentidos, pero también sentimos psicológicamente, ¿no? Y parte de eso es lo moral, ¿no? Da un ejemplo, dice, a causa del accidente ha perdido la sensibilidad en las piernas, ¿no? Una pérdida de sensibilidad fisiológica. Por otro lado, una segunda definición dice, capacidad o propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Esta segunda definición ya se va más por el lado psicológico, ¿no? Por el lado subjetivo. Es decir, ya no está prestando tanta atención a los 5 sentidos o a la piel, sino como la sensibilidad después de inclusive emocionarse ante la belleza, ¿no? ¿Cómo nos emocionamos ante la belleza cuando vemos un cuadro, un atardecer, un cielo bonito, cuando vemos el rostro, o ven ustedes el rostro de alguno de sus nietos, o veíamos el rostro de nuestra madre alegre? O sea, hay cierta belleza en algo, por eso están las pinturas como la que he puesto aquí, ¿no? El ser humano es capaz de emocionarse ante lo que considera bello, bonito. Entonces hay una sensibilidad a eso, valores estéticos, sentimientos como el amor, la ternura, la compasión. O sea, hay una sensibilidad también por ese lado subjetivo. Ahora bien, les hablaba anteriormente de la doctora Aron, ¿no? Su apellido Aron. Ella ha hecho algunas investigaciones, ha escrito además ese libro, se ha popularizado, y en sus investigaciones lo que dice es que hay 4 características esenciales para reconocer a una persona altamente sensible. Como dice acá, la investigación reciente de la doctora Elaine Aron la llevó a distinguir 4 pilares, 4 características esenciales que una paz, ¿qué quiere decir paz? Persona altamente sensible, debe reflejar. 1, reflexionar de manera profunda sobre la información recibida. Reflexionar de manera profunda sobre la información recibida. O sea, qué tan reflexiva es esa persona, ¿no? Qué tan reflexiva es. Segundo, la tendencia de sobreestimularse o de saturarse. O sea, las personas altamente sensibles tienen cierta tendencia a saturarse, también se puede decir, ¿no? Con los estímulos del ambiente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir saturarse? Que imagine que está en un meeting y se empieza a agobiar. Se agobia uno, uy, tanta gente, uy, tanta bulla, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tercero, una fuerte emocionalidad ligada a una gran capacidad empática. Miren, y ahí está el punto que hablábamos con la señora Ana María, que decía,
también podemos sentir la emoción del otro. Eso se llama empatía. Y estas personas pues tienen una fuerte emocionalidad, disculpen, una fuerte emocionalidad ligada a una gran capacidad empática. O sea, sus emociones probablemente las vivan más intensamente, además de poder tener una gran capacidad empática, es decir, de reconocer las emociones de los demás, de las personas con las que interactúa, que llamamos empatía. Y cuarta característica que debe tener una persona para pues considerarse altamente sensible es una elevada sensibilidad sensorial, especialmente en cuanto a sutilezas. Sutilezas, algo, digamos, cambios pequeños, ¿no? Una persona con alta sensibilidad reconoce fácilmente cambios pequeños. Por ejemplo, normalmente, digamos, va a su trabajo, a un colegio, una institución, qué sé yo, o visita la casa de un amigo, y nadie nota que el amigo cambió de lugar uno de sus floreros. Nadie nota. Pero esa persona altamente sensible sí lo va a notar, ¿no? Va a notar esos cambios sutiles, se va a dar cuenta. Por tanto, es también más observadora, es más sensible, ¿no? Hay una sensibilidad sensorial también en el cuerpo y a través de los sentidos, que sería la vista. Entonces, va a notar fácilmente los cambios físicos que pueden haber a su alrededor, ¿no? Si se cambia de lugar algún objeto, si la persona empieza a vestir de forma distinta. Entonces, esto va ligado también con el punto anterior, que es la empatía. ¿Por qué? Porque para la empatía uno necesita ser sensible, no solo al entorno, sino a la otra persona, ¿no? ¿Con qué tono de voz nos está hablando? ¿Cómo va vestida? ¿Cómo es su postura? Entonces, cuando yo empiezo a notar todo eso, mi empatía sube, soy más empático porque, de acuerdo a su lenguaje corporal, a su tono de voz, a su forma de vestir, puedo entender lo que está sintiendo esa persona, o cómo se siente, o qué cambio ha sufrido. Sí. Hay también empatía porque hay una sensibilidad sensorial también de esta persona. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vayamos a lo que todos queremos, ¿no? Ahora sí, todos alistamos nuestras hojitas, nuestro lapicerito o lápiz, y vamos a tomarnos el test para ver si por ahí tenemos coincidencia con respecto a ser una persona altamente sensible o no, lo cual es totalmente normal, ¿no? Un dato que da la autora es que 1 de cada 5 personas en la población que ella investigó, pues resulta siendo altamente sensible. Lo cual también se puede decir que en la población en general, 2 de cada 10 personas tienen esta condición, ¿no? Persona con alta sensibilidad. Entonces, veamos, tal vez entre nosotros, pues, estemos alguna persona con alta sensibilidad. ¿Qué vamos a hacer? Para este test, nosotros vamos a responder 22 preguntas. Cada una de ellas las vamos a responder o bien con sí o bien con no, según corresponda a cada uno. No necesitan decirme su respuesta, sino más bien anotarla en un papelito. ¿Qué es lo que van a anotar? Si ustedes dicen sí, van a anotar ahí un puntito, un punto. Así como cuando se juega vóley, ¿no? Un punto. Si digo sí, es un punto. Si digo no, no es necesario que anote nada. Solo anotamos un punto, sí, para todos los sís, para todas nuestras respuestas que están como sí. Muy bien, entonces, ¿están listas?
¿Estamos listos? Señora Edincita, señora Ana María. ¿Sí? Sí, profesor. Muy Yo bien. sí. Excelente. Con la señora Margarita también. Estamos ahí con la licenciada. Muy bien, entonces, veamos. Dice, 1. Me afecta el comportamiento de los demás. Me afecta el comportamiento de los demás. Anotamos un puntito si decimos sí, y si decimos no, pues no anotamos nada. ¿Mm? Luego, 2. Tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno. Repito, tengo la sensación de ser consciente de cosas muy sutiles en mi entorno, como lo que les mencionaba, ¿no? El cambio de un florero, de un cuadro, como que somos muy observadores, se nos da eso, notamos esos cambios sutiles, nos damos cuenta. Si es así, ponemos pues otro punto más. 3. Suelo ser muy sensible al dolor. Suelo ser muy sensible al dolor. ¿Mm? Si decimos sí, anotamos un punto. Si decimos no, no anotamos nada. Entonces va a ser para todas las preguntas. Así que continuamos. Número 4 dice, en los días ajetreados suelo tener la necesidad de retirarme, de echarme en la cama, buscar una habitación, dice, buscar una habitación en penumbra, o sea, un poco oscura, o cualquier otro lugar donde pueda encontrar algo de tranquilidad y alivio frente a la estimulación. Resumo la afirmación. En un día ajetreado, o sea, cuando hemos estado con bastante gente, en bastantes actividades, de repente sentimos la necesidad de retirarnos, de irnos a un lugar más vacío, más calmado, ¿no? Para poder recobrar nuestras energías, para poder aliviarnos. ¿Nos pasa? Si es así, pues anotamos un puntito. Y si no, pues no anotamos nada, ¿ya? Así para todas las preguntas. 5. Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. Soy particularmente sensible a los efectos de la cafeína. Me pongo nervioso cuando tomo cafeína o me pasa algo rápidamente cuando tomo cafeína. Podemos anotar. 6. Me abruman fácilmente las cosas como las luces brillantes, los colores fuertes, los tejidos vastos o las sirenas de policía o ambulancias. Me abruman, ¿no? Como que me molestan, como que me quiero escapar si hay muchas luces fuertes, muchos olores fuertes, tejidos vastos, bueno, no sé a qué se refiere, tal vez sea un tejido grande con muchos colores, ¿no? O las sirenas de policía o ambulancias. No, estas sirenas de ambulancias nos abruma, nos sentimos abrumados. Si es así, pues ponemos otro punto. ¿Mm? Si decimos no, pues no anotamos nada. Solo estamos contabilizando los puntos para el sí. Muy bien. 7 dice, los ruidos fuertes me hacen sentir incómodo. Los ruidos fuertes me hacen sentir incómodo. Anotamos sí o no. 8. Tengo una vida interior rica y compleja. Doy muchas vueltas a las cosas. Tengo una vida interior rica y compleja. Doy muchas vueltas a las cosas. Es decir, soy una persona reflexiva, ¿no? Una persona reflexiva, eh, pienso mucho en las cosas, medito. ¿Somos así? Anotamos, ¿no? Si es sí, anotamos un punto más. 9. Me conmueven profundamente las artes o la música. Me conmueven profundamente las artes o la música. ¿Mm? 10. Soy muy concienzudo. Soy muy concienzudo.
¿Cuál es la definición de concienzudo? Aquí la tengo. Se las muestro. ¿Dónde está? Concienzudo dice que pone mucha atención, cuidado y aplicación. Es decir, una persona cuidadosa. Soy muy concienzudo, quiere decir soy muy cuidadoso. Si ponemos sí, pues anotamos un punto más, ¿no? 11. Me asusto con facilidad. 12. Me agobio cuando tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. Me agobio cuando tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. ¿Qué significa agobio? Es como esa sensación en el estómago, ¿no? Es como una reacción de ansiedad, de miedo, cuando tengo muchas cosas que hacer en poco tiempo. También lo anotamos, ¿no? Si es sí, le ponemos un punto más. Ya casi estamos en la mitad. Número 13. Dice, cuando alguien se siente a disgusto en un entorno físico, suelo saber lo que hay que hacer para hacerle sentir más cómodo, como cambiar la luz o los asientos. Es decir, ¿no les ha ocurrido que por ahí son sensibles a ver cuando una persona está de pie, por ejemplo, y quiere sentarse, y como que sentimos la necesidad de brindarle nuestro asiento? Somos sensibles cuando está incómoda y decimos, ¿estás bien? ¿Te ayudo en algo? ¿Muevo algo? ¿Cambio algo? ¿No? Somos sensibles a reconocer la incomodidad o la necesidad del otro. Si es así, anotamos un punto más. 14. Me molesta que los demás pretendan que haga demasiadas cosas a la vez. Nos molesta cuando alguien nos exige que hagamos varias cosas a la vez. Si es así, anotamos otro punto. 15. Me esfuerzo mucho por no cometer errores u olvidarme de algo. Me esfuerzo mucho por no cometer errores u olvidarme de algo. Es decir, soy muy cuidadoso preparando, ¿no? Preparándome para algo. Porque no quiero cometer errores, no quiero olvidarme de nada. ¿Sucede eso? Bueno, si nos pasa, entonces anotamos otro punto más. 16. Suelo evitar las películas violentas y las series violentas en la televisión. O sea, no me gustan esas películas violentas, ¿no? ¿No nos gusta? Si es así, ponemos un punto más. 17. Me resulta desagradable la activación que me provoca el ajetreo a mi alrededor. Es decir, cuando hay muchos estímulos, mucha gente, muchos sonidos a mi alrededor, como que no, es algo desagradable para nosotros. Entonces, ponemos sí, pues ponemos un puntito más. 18. Los cambios en la vida me conmocionan. Por ejemplo, las mudanzas, el cambio de trabajo, una separación, el nacimiento de alguien, el duelo por la muerte de alguien también. Estos cambios, pues, obviamente nos van a conmocionar, creo, ¿no? A todos. Pero hay personas más sensibles que otras, ¿no? Hay personas que al mudarse, por ejemplo, al cambiar de lugar de vivienda, de lugar de residencia, pues están tranquilos. Pero hay otros a los que los conmocionan, ¿no? O sea, les genera muchas emociones. Si es así, pues ponemos un punto más. Y estas son las 4 últimas preguntas o afirmaciones en las cuales tenemos que poner o sí o no. 19. Suelo percibir y disfrutar de las buenas esencias, sabores, sonidos y obras de arte. O sea, percibimos, disfrutamos
los buenos sabores, los sonidos, las obras de arte. Si ponemos sí, pues ponemos un puntito más. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en la número 20, ¿verdad? Que todavía no habíamos respondido porque le estábamos leyendo recién. Y dice, ¿no? Para mí tiene mucha importancia disponer mi vida de modo que pueda evitarme situaciones perturbadoras o abrumadoras. Es decir, si en las decisiones que tomamos nosotros buscamos la tranquilidad, ¿no? Es que yo decido este trabajo, yo tomo esta decisión, o yo decido vivir en este lugar porque lo que busco es mi tranquilidad. No quiero problemas, no quiero discusiones, no quiero cosas perturbadoras, abrumadoras, ¿no? ¿Es así? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Para mí tiene mucha importancia disponer mi vida de modo que pueda evitarme situaciones perturbadoras o abrumadoras. Es decir, busco la tranquilidad. ¿Mm? Es así, busco la tranquilidad, evito las situaciones perturbadoras, abrumadoras, los problemas. Si es así, entonces, pues anotamos un puntito más y pasamos a la penúltima. Dice así, cuando tengo que competir o al ser observado, repito, cuando tengo que competir o al ser observado o observada en la ejecución de una tarea, me pongo tan nervioso e inseguro que termino haciéndolo peor de lo que podría hacerlo. Es decir, cuando estamos en una competencia, ¿no? Y en grupo todos nos están mirando, pues nos ponemos muy nerviosos y como que se nos olvidan las cosas o no nos desempeñamos bien, nos equivocamos, ¿no? Los nervios nos ganan. Probablemente cuando estamos solos lo hacemos muy bien, inclusive practicamos y nos sale muy bien, pero con mucha gente pues nos sentimos abrumados, nos ponemos muy nerviosos. Si eso sucede, entonces pues ponemos un punto más. Y por último, 22. Cuando era niño o niña, mis padres o mis profesores me solían ver como una persona sensible o tímido o tímida. Los profesores, los padres nos veían como alguien tímido o tímida o sensible. Si recordamos que sí, entonces anotamos un punto más. Muy bien. Ya está, entonces. Entonces veamos, miren. Ahora sumemos los puntos que hemos anotado. Recuerden que los puntos corresponden a cada respuesta afirmativa sí, ¿no? Si hemos respondido sí, ¿cuántos sí hemos respondido, ¿no? Sumamos. A ver, sumamos cuántos tenemos. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Ya está. Tenemos nuestro puntaje. A ver, sumen, sumen cuántos puntos tenemos. Muy bien. Ahí está. Una vez que hemos sumado nuestros puntos, pues los vamos a comparar, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Miren, dice menos de 14 puntos. Es posible que seas más sensible que algunos, pero la probabilidad que eres altamente sensible es pequeña. Si tenemos más de 15 puntos, es más probable que seas una persona con alta sensibilidad. Entonces, de eso depende, ¿no? ¿Cuánto está nuestro puntaje? ¿Más de 15 o menos de 14? Según los estudios de la doctora que propone este rasgo de personalidad, alta sensibilidad, nos dice, pues, ¿no? 1 de cada 5 personas en su población estudiada, pues, tendría este rasgo de personalidad.
Una de cada 5 personas puede que a nosotros nos toque. Y repasamos nuevamente, ¿no? Si es que por ahí somos personas altamente sensibles, entonces tendrá que cumplirse estas 4 características también. Somos reflexivos, personas reflexivas, ¿no? Personas que les gusta reflexionar de manera profunda sobre la información recibida. 2, la tendencia de sobreestimularse o de saturarse, es decir, que ante el bullicio, la variedad de actividades, hacer varias cosas a la vez, pues se satura, ¿no? Uno se satura. 3, una fuerte emocionalidad ligada a una gran capacidad empática. Viven sus emociones de forma intensa y fácilmente se emocionan por cosas que a lo mejor otros no se emocionan, ¿no? Algunos ven un atardecer y no sienten nada, pero otros se emocionan con un atardecer. Asimismo son más empáticos, es decir, captan más rápido la emoción del otro y sienten la necesidad de consolarle, de ayudarle, como que lo sienten la emoción del otro, ¿no? Y cuarto, una elevada sensibilidad sensorial, especialmente en cuanto a sutilezas. O sea, si perciben fácilmente los pequeños cambios, ¿no? De los objetos, de las cosas, cosas sutiles, ¿no? Las perciben más fácilmente, o a lo mejor algún error, ¿no? Lo perciben más fácilmente, o por ahí no. Pero si es así, si se cumplen estas 4 y nuestro test nos sale pues más de 15, entonces por ahí que podríamos estar siendo una persona con alta sensibilidad, ¿no? Lo cual cabe recalcar que no es nada negativo, sino más bien algo positivo, algo que tiene que ver con unas cualidades humanas que nos pueden ayudar a, como dice acá, ¿no? A reflexionar, a ser más sensibles probablemente, los artistas, por ejemplo, ¿no? A tener, por ejemplo, más sensibilidad al arte. Los artistas, por ejemplo, normalmente son sensibles porque necesitan esa sensibilidad pues, para apreciar la belleza en el arte o en la música. Entonces, son unas cualidades humanas que estarían asociadas a este rasgo de personalidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ya habiendo repasado y haber hecho el test, les doy muchas gracias por su atención, por su presencia y mejor aún si han resuelto el test.